Anda. ¿Yo puedo tener la primera lámina, por favor? Quiero reconocer también el trabajo conjunto que ha realizado con nosotros el doctor Salvador Ruiz, neurocirujano asociado al grupo, especialmente en pacientes tratados con metástasis cerebrales. La parte de epidemiología ya la cubrió ampliamente el doctor Green. Y por supuesto destacar que el objetivo fundamental en el tratamiento de pacientes con metástasis cerebrales es conservar y mejorar la función, mantener la mejor calidad de vida por el mayor tiempo posible y evitar los efectos secundarios, especialmente de la enfermedad del tratamiento, ya sea el uso crónico de esteroides o bien las secuelas que pudiera haber por el tratamiento con radiación ionizante, ya sea radioterapia o radiocirugía. La opción de tratamiento paliativo, especialmente para pacientes con enfermedad avanzada, con Karnofskis muy bajos, pues realmente el pronóstico de sobrevivencia es muy reducido, a menos de 2 meses, y debemos enfocarnos a todas aquellas terapias que tienen como objetivo fundamental el tratamiento agresivo local de la enfermedad, precisamente para lograr mantener calidad de vida al mantener libre de enfermedad el sistema nervioso. Esta diapositiva ya la había presentado el doctor de Anda, simplemente destacar que en el grupo de pacientes que reciben radiación ionizante y en este caso radioterapia cráneo total, hay una diferencia significativa en el porcentaje de recurrencia cerebral, 81,5% que quedaron estrictamente bajo observación contra un 21% en aquellos pacientes que reciben radioterapia. Y por otra parte, la recurrencia tarda más en presentarse en pacientes que reciben radioterapia en comparación con aquellos pacientes que no la reciben. Desafortunadamente, y en la medida que se logra mantener mayor y prolongar la sobrevivencia, entonces empezamos a ver la enfermedad del tratamiento. ¿A qué nos referimos con esto? El esquema tradicional de tratar a los pacientes con radioterapia cráneo total. El esquema habitual son 5 días a la semana durante 2 semanas, estos 10 sesiones de 3 grays, esta es la dosis de radiación absorbida, y desafortunadamente empezamos a ver después ausencia de metástasis, pero la enfermedad del tratamiento. Esta ha sido graduada con diversos grados, y véase cómo va desde mínimos cambios en los estudios de resonancia magnética, pero cambios francamente ya cognitivos y cognitivos de déficit, especialmente a partir de los 4 meses, hasta francamente áreas de radionecrosis y de leucoencefalopatía generalizada. Este es un estudio en una resonancia magnética de 7 teslas de cómo cambia el volumen del tejido cerebral después de haber recibido radioterapia holocraneal. De tal manera que no quiere decir que el cerebro sano sea resistente, lo que pasa que es un órgano que responde tardíamente a la radioterapia, el paciente vive ahora más tiempo y da tiempo suficiente para ver precisamente estos efectos secundarios. En este estudio, fase 3 para radiocirugía pacientes de 1 a 3 metástasis con diámetros menores a 3 centímetros, se vio que en aquellos pacientes en quienes recibieron radioterapia, en lugar de radiocirugía sola, hay 52% de probabilidad de pérdida de memoria y trastornos cognitivos. En este estudio retrospectivo de radiocirugía versus radiocirugía más radioterapia, se vio cómo la sobrevivencia no tuvo una diferencia significativa. Sin embargo, la principal reacción que se destaca aquí pues es precisamente que si en sobrevivencia no hay una diferencia significativa, sí existe la diferencia significativa en los riesgos de trastornos cognitivos y cognitivos. Actualmente la robotización de la radiocirugía permite precisamente y muy enfocado a este tipo de pacientes tratar lesiones múltiples, enfocando totalmente la terapia a cada una de las lesiones con mínima radiación hacia el tejido sano que está alrededor. Entonces, en resumen, las ventajas potenciales de la radiocirugía en pacientes con metástasis cerebrales es que es una técnica no invasiva, el paciente se trata como externo, evidentemente tiene menos costos que procedimientos globales integrados de cirugía,
Se puede tratar lesiones múltiples, a diferencia de que con cirugía no podemos hacer cirugía para todas las lesiones. Se recibe el tratamiento en una sola sesión, máximo 5 con hipofraccionamiento, en comparación con los tratamientos prolongados de radioterapia. Otra situación muy importante es que hay algunas metástasis que por su histología son radioresistentes, especialmente melanomas, sarcomas y carcinoma renal, y que por la radiobiología de aplicar toda la dosis en sesión única, esto es la radiocirugía, la efectividad es mayor en comparación con la radioterapia. Hay estudios muy serios en donde la comparación de sobrevida estrictamente de control local y sobrevida de cirugía versus radiocirugía no hay una diferencia significativa. La eficacia entonces de la radiocirugía para pacientes con lesión única en este concentrado, publicado por el grupo de Pittsburgh, tuvieron una sobrevida media, lograron una sobrevida media de 11 meses con un control local del 85%. ¿Y esto en qué se traduce? Significa que el 85% de los pacientes, aunque la sobrevida no sea significativa en relación a pacientes con otro tipo de terapias, la calidad de vida fue mucho mayor por haber mantenido fuera de enfermedad sistema nervioso, esto es que no pierdan lenguaje, que no hagan hemiplegia, que no hagan visión doble y que no pierdan función neurológica fundamental. Algunos ejemplos de cómo responden estas lesiones, aquí en los extremos es el estudio original, esto es después de aplicar radiocirugía, terapia focal, en aquellos pacientes que ya han recibido radioterapia y que existe la duda si estas son reacciones a radiación previa, si es radionecrosis, entonces nos apoyamos con la fusión de tomografía por emisión de positrones, en este caso timidina, y aquí ven algunas burbujas de aire dentro de la lesión porque adicionalmente se hizo biopsia para la ratificación de la recurrencia de la lesión. Esa misma lesión, una vez ya tratada, véase la respuesta con radiocirugía, y este es un caso que había fallado a radioterapia previamente. Una paciente muy similar a la que presentó el doctor Salvador de Anda, en la que estamos integrando al estudio de planeación con resonancia magnética, el estudio en tiempo real de tomografía por emisión de positrones, el PET-CT. Lesiones de difícil ubicación, tamaño y ubicación con compresión de tallo cerebral. Era un paciente todavía con un Karnofsky mayor de 80 y esta es la respuesta que se puede obtener después de aplicar radiocirugía. La lesión original y prácticamente la desaparición de la lesión con una involución muy significativa de la lesión. Del mismo grupo de Pittsburgh vemos la comparación de aquellos pacientes en control local de radioterapia sola. Tuvo que ser abortado, suspendido este estudio, en donde el 60% de ellos que estaban en observación después de radioterapia cráneo total, cuando se agregó radiocirugía más radioterapia cráneo total, esto es aquí el parámetro, la variable es estrictamente el control local y la ausencia de progresión de enfermedad, un 100% de pacientes a 6 meses que solamente recibieron radioterapia holocraneal tuvieron recurrencia, contra un 8% de estos pacientes a 36 meses. Actualmente no hay una limitante en el número de lesiones siempre y cuando la histología, el Karnofsky, el nivel de funcionalidad del paciente y el volumen de todas las lesiones. En nuestro algoritmo de selección de pacientes, la radiocirugía se puede aplicar para aquellos pacientes que tengan, además de control sistémico, hasta un máximo de 15 centímetros de volumen tumoral, independientemente del número de lesiones y siempre y cuando tengan un Karnofsky alto. Si el Karnofsky es menor y no hay control sistémico y tiene más de 15 centímetros cúbicos, entonces está indicado radioterapia holocraneal y puede darse de refuerzo radiocirugía bajo un esquema de recuperación planeada, esto es, hacer resonancia magnética cada 2 o 3 meses y se puede repetir la radiocirugía. La radioterapia ya no se puede repetir. Aquí vemos estas curvas de sobrevida donde seguida de recuperación planeada, esto es cada 3 meses se puede tratar selectivamente alguna lesión recurrente y véase que no hay diferencia significativa en la sobrevida de radiocirugía más radioterapia contra el grupo de radiocirugía exclusivamente, pero con esquema de recuperación planeada. Este es otro ejemplo donde se puede también aplicar
en forma multimodal el tratamiento para este tipo de pacientes. Es un paciente que recibió radioterapia holocraneal, tuvo esta recurrencia. Estas imágenes que ven aquí del lado izquierdo de la pantalla se trataron con radiocirugía, y esta lesión independiente por su tamaño se hace resección quirúrgica de la lesión y se aplica radiocirugía en el lecho quirúrgico. Y el objetivo fundamental es mantener calidad de vida, y véase el lecho quirúrgico con actividad en el PET y posterior a la radiocirugía también ausencia total de actividad tumoral, así como ausencia de actividad tumoral en el resto de lesiones que habían sido tratadas con radiocirugía y manteniendo calidad de vida. Si hacemos un comparativo de otros métodos de radiocirugía como CyberKnife y otro equipo acelerador lineal llamado Novalis, en donde en este estudio se hizo en los pacientes al mismo tiempo en los 3 sistemas la planeación, y véase cómo con Gamma Knife el volumen de radiación correspondiente a diversas dosis de tratamiento para estas 12 lesiones fue mucho menor en las planeaciones de tratamiento con Gamma Knife en comparación con CyberKnife y con Novalis. ¿Esto qué significa? Que el Gamma Knife es un equipo que nos da mayor selectividad, mayor concentración de la radiación y menos exposición a dosis inaceptables de radiación ionizante hacia el tejido sano perilesional. Evidentemente, aquellos pacientes que tienen infiltración meningia son una contraindicación absoluta para radiocirugía y debe de aplicarse radioterapia craneototal. Para finalizar, entonces, en nuestro paradigma, ¿qué pacientes van a cirugía? Aquellos que, además de que tengan lesiones quirúrgicamente accesibles, tengan clínicamente síntomas por el efecto de masa, tumores habitualmente superiores a 30-35 milímetros de diámetro, cuando el diagnóstico es incierto, y aún en aquellas lesiones que son quirúrgicamente accesibles actualmente, mientras no exista clínica por efecto de masa, aunque sea quirúrgicamente accesible, la mayor parte de ellos ya se están tratando con radiocirugía. Comentaba hace unos momentos con el doctor Gerardo Guinto, 130 centros de radiocirugía Gamma Knife en Estados Unidos, su casuística de aplicaciones de tratamiento en el 55% ya corresponde a pacientes con metástasis cerebrales, y en Europa el 45%. Nosotros en Médica Sur, durante los primeros 10 años, nuestra casuística era del 6%, actualmente ya es del 30% con el nuevo sistema robotizado que lo iniciamos en octubre del año pasado. De tal manera que radiocirugía con o sin radioterapia holocraneal, que no haya efecto de masa, lesiones menores a este diámetro, lesiones profundas de difícil acceso con un riesgo quirúrgico inaceptable, y por supuesto que esto representa, al ser un tratamiento sin anestesia general, pues mucho menos riesgos que la cirugía convencional. En resumen, entonces, la cirugía puede mejorar la sobrevida en algunos casos de metástasis múltiple, como lo vieron en el paciente ejemplo con cáncer de riñón, por aquella lesión grande con efecto de masa, y la radiocirugía estereotáctica con o sin protocolo de recuperación planeada puede evitar la radioterapia holocraneal y todas las consecuencias en el área cognitiva y cognoscitiva. Por supuesto, en caso de recurrencia se repite el paradigma de inclusión como si fuera de nuevo cualquiera de los escenarios ya presentados. La sobrevida media sin tratamiento, esto para destacar lo que ya había presentado el doctor de Anda, si el paciente no se trata, difícilmente va a vivir más de un mes. El uso paliativo con radioterapia holocraneal puede extender esta sobrevivencia hasta 6 meses, y con radiocirugía el promedio actualmente es alrededor ya de 18 meses. Es importante destacar que la mayoría de fallecimientos de estos pacientes tratados en forma multimodal o con radiocirugía o radiocirugía más radioterapia, la mayor parte de ellos su deceso se da por enfermedad ajena al sistema nervioso, y lo que eso implica mantener calidad de vida y por lo tanto justifica el manejo agresivo de las metástasis cerebrales. Esencialmente, lo que mueve este tipo de tratamiento, lo que justifica estos protocolos es que nuestros pacientes con cáncer y metástasis cerebrales, en lugar de que cuenten sus días, que podamos nosotros participar para estimularlos a que sus días cuenten. En lugar de que cuenten sus días, que sus días cuenten. Muchas gracias por la atención.